Mecatrónica. Se trata de una carrera con un campo de trabajo muy grande, básicamente es la integración de algunas áreas como mecánica, robótica, electrónica, sistemas computacionales y manufactura. Para estudiar esta carrera, naturalmente se debe tener una facilidad y gusto por las matemáticas y física. Esto es porque cualquier actividad que se realice en el mundo laboral y académico relacionado a la mecatrónica, está basado en cálculos matemáticos. El ingeniero mecatrónico podrá diseñar y desarrollar productos que involucren sistemas de control para el diseño de productos o procesos inteligentes. Se requiere una gran imaginación y entrega a la carrera para poder sacar el máximo provecho a todo lo que esta carrera puede atribuir. Hablando académicamente. El mapa curricular de cada universidad varía, sin embargo, las materias que se ven comúnmente son cálculo diferencial e integral, álgebra línea, análisis de circuitos electrónicos, electromagnetismo, estática y dinámica, electrónica analógica y digital, entre otras, hablando del primer ciclo de formación. Con lo anterior, el alumno tendrá los conocimientos básicos requeridos para formarse como ingeniero mecatrónico. Con lo aprendido se tendrán los conocimientos necesarios para poder calcular voltajes, potencia, corriente, resistencia, etc., así como diseñar y saber leer diagramas de circuitos electrónicos. Esto con ayuda de software para el diseño de circuitos. Se podrán armar los circuitos físicamente ya sea en placas de pruebas, también llamadas protoboards o en placa fenólica, con lo que se aprenderá a utilizar el cautín y estaño para soldar los componentes. Por otro lado, en este primer ciclo, se aprenderán los conocimientos necesarios para poder realizar cálculos vectoriales, hablando de mecánica vectorial, la cual se divide en estática y dinámica. Aquí se aprenderán a utilizar las fórmulas de equilibrio para realizar sumatorias de fuerzas, momentos, reacciones, calcular centroides, entre otras habilidades. Para poder realizar los cálculos para obtener todo lo mencionado, es necesario aprender álgebra lineal para poder hacer operaciones con matrices, cálculo para resolver derivadas, límites e integrales. Aparte de eso, se debe aprender metrología, todo lo relacionado con mediciones e instrumentos de medición. A esto, se le agregan algunas materias que para algunos son consideradas como relleno, tales materias son valores del ser, inteligencia emocional, desarrollo interpersonal, etc. Los nombres pueden variar dependiendo de la institución educativa, pero el objetivo es que el profesionista tenga un enfoque personal sobre el bien y el mal hablando más profesionalmente, tratando de que el ingeniero no parezca un robot obrero, sino un humano con habilidades múltiples. Se suele llevar alguna asignatura relacionada a la normatividad y seguridad industrial, para aprender sobre las normas oficiales ya sean nacionales o internacionales, tales como ISO o NOM, para mantener un cierto nivel de calidad con las actividades que se tengan en cada empresa, al fabricar y vender productos, entre otras muchas cosas. Se empieza a aprender también algo de programación. Principalmente se inicia con el lenguaje C, ya que este lenguaje es en el que se basan otros lenguajes más especializados para la carrera, tales como Micro para la programación de microcontroladores, Arduino, entre otros. Todo esto es la base para la formación del ingeniero mecatrónico. Prácticamente, en este punto, el estudiante es considerado un técnico en mantenimiento mecatrónico. Después vienen cursos más especializados, tales como sensores, automatización industrial, máquinas eléctricas, electrónica de potencia, modelado y simulación de sistemas, procesos de manufactura, sistemas hidráulicos y neumáticos, microcontroladores, entre otros. Hablando de matemática, se debe aprender cálculo vectorial, ecuaciones diferenciales, probabilidad y estadística. El educando aprenderá a diseñar y construir redes neumáticas e hidráulicas, lo que acompañado de las habilidades en electrónica y microcontroladores, se podrán realizar procesos automatizados profesionales, con lo que se reducen tiempos de operación y aumenta la eficiencia del sistema, obteniendo así más ganancias. Aquí entra el aprendizaje del diseño mecánico, donde se aprovechan los conocimientos de estática y dinámica para diseñar y construir estructuras, gabinetes, entre otros. Esto va de la mano con algún curso de CAD, dibujo asistido por computadora, donde se aprenderá a utilizar algún software como Autodesk Inventor o SolidWorks. Estos softwares acompañarán al ingeniero por el resto de su vida. Por lo que un ingeniero que no sabe utilizar algún software de diseño como los anteriores, no merece el título. En este nivel, también se aprende lo básico sobre mecanismos, lo que precede a la robótica, hablamos del análisis de mecanismos, donde se aprende todo lo relacionado a cadenas cinemáticas, grados de libertad, etc.
Finalmente, el estudiante deberá aprender mecánica de fluidos, donde se conocerá el comportamiento de muchos tipos de fluidos. Para esto se utilizan los conocimientos adquiridos en cálculo diferencial e integral, álgebra lineal, etc. En este punto, el estudiante podrá diseñar y construir circuitos electrónicos que controlen una red neumática o hidráulica, esto con ayuda de microcontroladores o sensores, para lograr un proceso automatizado. Diseñará y construirá el gabinete, soporte, bancada o lo que sea necesario para poder adecuar la planta en el lugar especificado, de acuerdo a características de diseño. Por lo tanto, el estudiante es considerado como un profesional asociado en automatización. En la recta final de la carrera, se deben aprender varios tipos de programación. Para microcontroladores existe el lenguaje C y ensamblador; para la electrónica y procesos de automatización y control, existen otros lenguajes específicos, pero en este punto es necesario saber aprender a programar periféricos, para poder conectar un programa al mundo real por medio de hardware, ya sea con tarjetas de adquisición de señales como Raspberry o Arduino, o con cualquier otro periférico existente o diseñado y fabricado por el ingeniero mecatrónico. Para esto, lo más común es aprender a utilizar el software LabVIEW de National Instruments. Un entorno de programación basado en lenguaje gráfico, con el que se pueden hacer infinidad de proyectos. Aquí entran las redes industriales; hablando más profesionalmente, el ingeniero mecatrónico podrá controlar el proceso por medio de computadoras en red. Aquí entra algo de sistemas computacionales, al aprender a ponchar cables de red, fabricar cables seriales y paralelos, entre otros. Siguiendo con programación y manufactura, es indispensable para el ingeniero mecatrónico aprender a utilizar máquinas CNC. El control numérico por computadora es un nivel de conocimiento prácticamente obligatorio para esta carrera, pues se utilizan máquinas controladas por computadora, tales como fresa o torno, para fabricar las piezas previamente diseñadas con los conocimientos en mecánica ya adquiridos. Aquí entra la manufactura y la programación para poder crear las rutinas de la herramienta para realizar los cortes necesarios. Otras asignaturas referentes a la física son termodinámica y transferencia de calor, muy importantes cuando se quiere diseñar algún sistema que involucre manejo de temperaturas. La ingeniería asistida por computadora es otro curso fundamental, ya que se aprende el método de elementos finitos, casi siempre por medio del software ANSYS, uno de los programas más solicitados por empresas. En este curso se utilizan los conocimientos aprendidos en resistencia de materiales, dinámica, CAM, entre otros. Ahora, en el aspecto de la robótica, vienen los cursos de cinemática de robots y dinámica de robots, donde se ven los métodos necesarios para calcular la velocidad, posición final, entre otros aspectos de varios tipos de robots manipuladores. Aquí se ve prácticamente todo lo aprendido a lo largo de la carrera y podría convertirse en una pesadilla para aquellos que se han olvidado de lo aprendido en álgebra lineal y ecuaciones diferenciales. Entre otras asignaturas, esas son las más sobresalientes; también se ven de otro tipo como calidad e innovación tecnológica, administración de proyectos, etc., donde se tiene como objetivo aprender a medir calidad y saber crear y desarrollar proyectos mecatrónicos que sean viables para la economía de la empresa. Aprender a escribir reportes y documentos necesarios para todo el proceso que se esté realizando; aunque estos cursos no tienen nada de matemática o cosas por el estilo, siempre es muy importante saberlos, pues un ingeniero que sabe más de lo que debería, vale más para una empresa, o mejor aún si es un emprendedor con ideas más emprendedoras como formar una empresa propia. En este punto y después del servicio social o estancias, el estudiante se ha convertido en un ingeniero mecatrónico. Después de esto, el profesional podrá realizar posgrados en diferentes especialidades, tales pueden ser: maestría en ciencias que involucra más de 50 ciencias, desarrollo de software, robótica, manufactura, entre otros. ¿Qué mejor que el profesional pueda obtener los títulos de maestría y doctorado? Al final, los software que el ingeniero mecatrónico sabrá utilizar son MATLAB, Inventor, SolidWorks, Automation Studio, LabVIEW, Interfaz Arduino, MPLAB, Lab Windows, Turbo C, Eclipse, ANSYS, simuladores CNC, Proteus, PCB Wizard, Multisim, Livewire, entre otros. Hablando laboralmente, las áreas donde puede trabajar un ingeniero en mecatrónica son: automotriz, como Chevrolet, Volkswagen, Nissan, Renault, Cadillac, Lincoln, entre otras. Neumática e hidráulica en empresas como Festo, SMC, entre otras.
Existen en sí un gran número de lugares donde trabajar, empresas locales e internacionales, como Coca-Cola, Pepsi, Bimbo, Corona, National Instruments, Thales, Samsung, Sony, Polaroid, entre otras muchas que requieran procesos automatizados o que involucren electrónica y mecánica. Y dependiendo del nivel académico, un ingeniero mecatrónico podría trabajar en grandes empresas como la NASA. Los puestos en los que se puede laborar son, diseñador, ya sea de planos, piezas mecánicas, plantas industriales, etc. Programador de microcontroladores, diseño y fabricación de robots manipuladores, mantenimiento a robots manipuladores, diseño de piezas de cualquier tipo y su fabricación en maquinaria CNC, mantenimiento a cualquier tipo de maquinaria, planeación y desarrollo de proyectos tecnológicos, diseño y desarrollo de hardware para computadora, programación y mantenimiento de controladores lógicos programables, diseño y construcción de redes hidráulicas y neumáticas, modelado y ensamblado de piezas, análisis de estructuras, análisis por método de elementos finitos, instalación de redes eléctricas, diseño y fabricación de vehículos, diseño y fabricación de motores varios, diseño de sistemas automatizados con